Qué gusto tener a todos de vuelta para una nueva clase. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un viaje fascinante hacia el interior de nuestra propia conciencia. En este análisis de los textos antiguos, vamos a desentrañar uno de los conceptos más profundos de la anatomía filosófica, el Mano Maya Kosha. Como su profesor, les confieso que me emociona muchísimo llegar a esta parte del temario, porque es justo aquí donde la sabiduría milenaria choca de frente con la manera en que tomamos decisiones todos los días. Prepárense, porque vamos a explorar esa capa mental de nuestra existencia, ese filtro constante por el que pasa absolutamente todo lo que experimentamos en el mundo. Bien, entremos en materia estableciendo un poco de contexto. Ayer analizamos el Pranamaya Kosha, esa envoltura energética formada por el aliento vital que mantiene vivo nuestro cuerpo físico. Imagínenlo como la batería central, la energía pura. Pero hoy damos un paso más profundo. Hoy nos enfocamos en el Manomaya Kosha, la envoltura mental que se esconde justo debajo de esa respiración. Piénsenlo así. Si el aliento vital es la energía que enciende la máquina, la mente es el software complejo que procesa absolutamente toda la información. Para entender esto a la perfección, vayamos a la definición formal. Los textos clásicos describen el Mano Maya Kosha como el Atman interior hecho de mente. Y ojo, es crucial comprender que aquí no estamos hablando del cerebro físico, ya saben, ese órgano de tejido y neuronas. No. Estamos hablando de la capa de procesamiento activo de la conciencia. Es nuestro centro operativo, el que gobierna las reacciones diarias, las emociones, esas dudas repentinas y la forma en que catalogamos cada experiencia sensorial. Básicamente, es la mente operando en su aspecto más cotidiano y reactivo. Hay un fragmento increíble en la Taittiriya Upanishad, específicamente por la página 298, que revela algo fascinante. Dice que, distinto del ser hecho de aliento vital, existe otro Atman interior, hecho de mente, y lo describe afirmando que tiene forma de persona. Es decir, los eruditos antiguos no veían la mente simplemente como una especie de nube abstracta y flotante de pensamientos. Para nada, la visualizaban superestructurada, dándole una forma anatómica casi humana, para poder explicar sus complejas funciones dentro de las academias de aquella época. Y esa forma humana que le otorgaron los sabios no fue ninguna casualidad. Le asignaron exactamente 5 partes distintas a este cuerpo mental. Cada una de estas 5 partes fue construida, conceptualmente hablando, a partir de conocimiento sagrado y estímulos muy específicos. La verdadera genialidad de dividirlo en 5 partes es que nos permite diseccionar con precisión cómo la mente recibe, organiza y actúa sobre toda la información que nos bombardea desde el mundo exterior. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo podemos traducir esa anatomía milenaria a nuestra realidad actual. Fíjense en esto. Los antiguos decían que la cabeza de esta mente era el yajus, es decir, las fórmulas litúrgicas. Hoy a eso simplemente le llamaríamos la información, esos datos continuos que consumimos todo el tiempo. El lado derecho era el rik, los himnos, que representan nuestras creencias más arraigadas. El lado izquierdo, el saman o los cantos, son nuestros recuerdos y las melodías del pasado. El torso, descrito como la instrucción, es nuestra lógica central, y la base, los himnos de Atharvan y Angiras, representan los instintos primarios y de supervivencia. Es alucinante ver cómo evoluciona este concepto a través del tiempo, ¿verdad? Lo que antes eran textos sagrados alimentando la mente, hoy son los medios de comunicación, las redes sociales, la lógica estructurada y nuestros instintos primarios, todos trabajando en conjunto para formar nuestra anatomía mental de todos los días. Con toda esta información ya estructurada, llegamos a una conclusión gigantesca que nos aporta la Prasna Upanishad. La mente actúa como el centro de control definitivo. No somos simples receptores pasivos del mundo, para nada. Esta envoltura mental, el Manomaya Kosha, es literalmente el director de orquesta que organiza nuestras experiencias cotidianas y da sentido a todos esos estímulos sensoriales que bombardean nuestra atención segundo a segundo. Al revisar el texto original, específicamente en la página 442, nos topamos con una metáfora sumamente poderosa. Dice, la propia mente es el sacrificante. Bueno, en el contexto antiguo, el sacrificante era el maestro de la ceremonia, la persona responsable de coordinar el fuego, las ofrendas y a los sacerdotes. Al usar esta analogía tan visual, el texto nos está diciendo que la mente es el maestro coordinador de absolutamente todas las acciones humanas. Toma las ofrendas de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que tocamos y decide exactamente qué hacer con ellas para generar una acción física o un pensamiento bien estructurado. Para ilustrar esto de una forma mucho más clara, llevemos toda esta teoría a un ejemplo cotidiano súper práctico sobre cómo tomamos decisiones. Paso 1. Llega un estímulo externo. Digamos que recibimos un correo electrónico súper estresante del trabajo a las 8 de la noche. Paso 2. Ese estímulo entra directo al Manomaya Kosha.
Y es aquí donde la mente hace su trabajo de sacrificante. Consulta su lado izquierdo con los recuerdos de problemas similares del pasado. Utiliza el torso para aplicar la lógica y evaluar si realmente es urgente. Y lidia con su base, donde reside ese instinto natural de ansiedad. Paso 3. Se toma la acción física final. Basados en ese complejo procesamiento mental, decidimos apagar el teléfono y responder al día siguiente. O por el contrario, terminamos quedándonos despiertos redactando una respuesta de inmediato. Esa capa mental acaba de dictar por completo nuestro comportamiento físico. Entonces el punto crucial aquí es entender que todo este procesamiento no se detiene ni siquiera al cerrar los ojos. La Prajna Upanishad detalla maravillosamente lo que hace la mente durante el sueño. Para empezar, la mente atrae todos los sentidos hacia adentro. El texto dice, literalmente, que allí en el sueño, el Dios que es la mente experimenta su propia majestad. ¡Wow! Se convierte en una especie de teatro privado donde volvemos a ver lo que ya vimos y volvemos a oír lo que ya oímos. Repasa todo lo vivido e incluso lo no vivido. La mente, aún en estado de reposo, sigue siendo el maestro absoluto de la realidad que estamos percibiendo. Es vital recordar cómo se interconectan estas lecciones. Esta cita milenaria lo resume a la perfección. Ese Atman hecho de mente mora en el cuerpo de aquel hecho de aliento vital. El Manomaya Kosha no está flotando por ahí en un vacío aislado. Está íntimamente conectado, sustentado y sostenido por el aliento vital, el Pranamaya Kosha que estudiamos ayer. Piénsenlo. Si nuestra respiración se agita, la mente se altera irremediablemente, pero si la respiración se calma, el procesamiento mental se vuelve muchísimo más claro. Son capas inseparables en la vasta arquitectura del ser humano. Y esto ilustra de manera brillante la genialidad de esta filosofía. Porque adivinen qué, el viaje de descubrimiento no termina aquí. Justo después de explicar detalladamente la mente, por allá en la página 300, el manuscrito lanza una revelación asombrosa. Distinto de él, de este que está hecho de mente, hay otro, un Atman interior, hecho de conocimiento. El texto nos advierte que la mente reactiva y cotidiana no es el final del camino. Existe un intelecto superior, una capa mucho más silenciosa y profunda de pura sabiduría, que está ahí, esperando a ser descubierta en el fondo de la conciencia. Lo cual nos deja con una pregunta súper provocadora para cerrar la clase de hoy. Si el Manomaya Kosha, esta mente espectacular que acabamos de analizar, es tan solo una máquina fenomenal que procesa los correos estresantes, los instintos de supervivencia y los recuerdos diarios, entonces, ¿qué fuerza más profunda, más sabia y más allá del simple pensamiento reactivo es la que verdaderamente guía nuestro intelecto superior? ¿Quién o qué está observando a la mente mientras procesa? Esa es la capa de la sabiduría, el Vignamaya Kosha, y será exactamente el gran misterio que desentrañaremos en nuestra próxima lección. Por hoy la sesión ha concluido. Nos vemos en la próxima.